Bueno, pues llegamos a la parte del programa en que tenemos a un podcaster invitado y preparad las palomitas porque volvemos a hablar de cine y de un podcast que para mí se ha convertido en uno de mis favoritos recientemente y que todo amante del cine de los 80 y 90 es que va a adorar seguro. Así que dad la bienvenida a Víctor Nanclares del podcast Nakatomi Radio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy Yo estoy bien. muy bien, yo estoy en casa ahora mismo. Con esta introducción, pues nada, pues mejor que mejor. Cinéfilos aquí, pues assemble. Por favor, teníamos que hacer un club o algo. No, y además siempre me quedo con las ganas de decirlo yo también cuando os estoy escuchando. Porque es que es muy épico, es muy épico. O sea, para los que nos estáis escuchando y todavía no conocéis este podcast, es que si veis sus capítulos, a mí es la playlist de mi vida, yo creo. Porque te lo juro, es que son películas que he visto millones de veces y que las tengo ahí como las grandes. ¿Eh? Es decir, Sí. o sea, es que podéis encontrar desde Star Wars, Hook, Predator, Eduardo Manos Tijeras, Super Detective en Hollywood, me gustó mucho este. El Quinto Elemento, uno de mis favoritos. Poli de Guardería, ese va a ser el siguiente que voy a escuchar. Y bueno, La Máscara del Zorro, Big Fish, Lady Halcón, Misión Imposible, Arma Letal. Bueno, los grandes. Los grandes. Todo bien, o sea, fíjate que las hemos hecho y me las estabas diciendo y digo, uff, qué ganas de hacer un Nakatomi sobre esas. Digo, pues coño, ya están Ya hechos. están hechas. Luego te daré alguna sugerencia de algunas que todavía están por ahí. Bueno, es decir, yo ya te digo, si alguna vez queréis hacer uno de, yo qué sé, de Regreso al Futuro, Jurassic Park, La Historia Interminable, o no me acuerdo ya cuál más, vamos, vengo al programa si queréis, ¿eh? Porque Qué tengo, maravilla. tengo mucho de qué hablar de esto. Y bueno, como podéis ver, mi fanatismo ha floreído un poquito en este tema. Y quería decirte, Víctor, para los que nos estén escuchando, ¿cómo describirías tú Nakatomi Radio para alguien así que no te ha escuchado nunca? ¿Cómo se lo venderías? Hmm. Nakatomi Radios comenzó siendo un podcast donde nosotros íbamos a hablar de películas de los 80 y de los 90 Ujú. de una manera en la que comenzábamos a hacerlo de una manera distendida, ¿vale? De una manera de charla entre dos amigos, que en este caso es Alfredo, que es el 50% de Nakatomi, el otro 50%, y yo. Y bueno, pues Alfredo y yo teníamos esta manera de comentar las películas, ¿no? En algún momento del camino, en un momento del camino, antes lo has mencionado, es el episodio, creo que es en el episodio 5 de la primera temporada, Ujú. donde de repente hacemos un clic y Ajá. de repente encontramos un tono, de repente encontramos un estilo y lo empezamos a ver reflejado en las redes sociales. Y es con el programa de Arma Letal, Ujú. donde la gente en Twitter empieza a decir: "Menudos flipaos que son estos de Nakatomi Radio". Tal cual, Me encanta. ¿vale? Entonces, esto vemos que empieza a repetirse mucho, ese comentario empieza a repetirse mucho con ese programa Ujú. y casualmente es el programa más reproducido. Qué bueno. Ahí empezamos a ver que está claro que ese es el tono que a la gente le había gustado y que casualmente era el tono donde nosotros estábamos más a gusto. Es decir, en el quinto programa nos habíamos quitado ya un poco ese corset que teníamos en los primeros programas de hablar tranquilitos, no sé qué, y de repente Ujú. llegamos a una peli que nos venimos arriba, nos emocionamos, tal, empezamos y de repente donde más a gusto estamos es precisamente lo que la gente quiere escuchar. Ujú. Y a partir de ahí pues nada, vamos a darle vida a eso. Y de ahí empezó esta cosa de venirnos arriba con películas que todos amamos, que todos conocemos y de alguna manera encontrar de dar buscar la forma de mirar estas películas Ujú. con una mirada nueva, Ujú. con algo nuevo, okey, has visto 300 veces Hook, ¿pero habías visto esto? Okey, has visto, Arma Letal, ya, pero Arma Letal la considerabas, una película de acción, pero, ¿y si ahora la miras como la relación de amor que hay ahí dentro? Ujú. Una relación de amor, de amistad pura, dura, y que además hay explosiones y tiros. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? A mí me gusta mucho hacer Nakatomi por este tipo de cosas, ¿no? Precisamente coger películas que todo el mundo las tiene catalogadas por un género, ¿no? O que, no, es que yo no veo este tipo de peli, ¿no? Yo es que no veo pelis de tiros, por ejemplo. Sí, Ya, pero es que Arma Letal, además, ahí está otra cosa. hombre. No, yo es que no veo pelis de romance.
Y entonces me encanta esto, ¿no? Porque de repente, yo me acuerdo cuando de repente cogíamos Dirty Dancing Ujú. y nos venimos arriba con ella igualmente. Y cogemos Dirty Dancing y decimos: "Ay, pues es que me vuelvo loco cuando de repente coge, la sube, tal". Y de repente dices: "Ya, bueno, pero es que de repente una peli como Dirty Dancing no solamente es una peli de romántica, es Ujú. que te está hablando de muchas cosas, te está hablando de clase social, está hablando de pobreza, te está hablando por supuesto que hay amor, pero ¿en qué historia buena no tiene amor?". Eh, Desde luego, ¿eh? entonces, bueno, ese tipo de cosas es lo que hacemos en Nakatomi Radio. Venirnos arriba, como me estoy viniendo yo ahora mismo, así que Ujú. fréname y ya está. Y disfrutar muchísimo del cine. Hombre, eso siempre, eso siempre. No sufras, no te voy a frenar porque me interesa todo lo que tengas que decir, la verdad. Bueno, ya lo has mencionado a Alfredo, que es la otra mitad de Nakatomi, Eso que, es. bueno, si, para los que no los conozcáis todavía, Alfredo es un entusiasta y es que las intros que hace del programa, yo ya me vengo arriba. Vengo arriba y se nota que le mete mucha ilusión al programa también. Y bueno, yo estoy por hacer una versión suya de la presentación del programa, pero con podcasters, ¿no? Cuando decís, bienvenidos los John McClane, los no sé qué, pues bienvenidos los Nakatomi, los Rugidos, los no sé qué. Pero bueno, y una curiosidad que tenéis vosotros dos, que yo no lo sabía, que yo cuando os escuchaba digo, mira, los que guays, ellos dos tienen que estar allí en su, no sé, en un piso de los dos, ahí hablando el uno al lado del otro, tal y igual. Pero qué va, estáis separados pero a bastante distancia. Sí, sí, a ver, te cuento también. Nosotros cuando empezamos Nakatomi Radio Ujú. comenzábamos grabando en el mismo sitio. Vale. O sea, la primera temporada fue toda grabada en el mismo lugar. Ujú. Con un pequeño. Nos montamos una especie de pequeño estudio, si quieres llamarlo así. Ajá. Luego la segunda temporada comenzó igual hasta que llegó la pandemia. Ah. Y la pandemia nos chafó esto, nos fuimos cada uno a nuestra casa y ahí valoramos dejar de hacer el programa hasta Ujú. que volviese todo a la normalidad. Ya. Pero bueno, nos dimos cuenta que en ese periodo de tiempo la gente sí que le vendría bien tener como un momento de desconexión Ujú. cada X días y que además a nosotros mismos nos venía muy bien Claro. hacerlo. Es decir, de repente, es que Nakatomi, tío, de verdad que cada vez que yo me pongo a hacer un Nakatomi, de verdad es que yo lo hago, yo es que soy el primero interesado en hacerlo. O sea, yo Ujú. cada vez que yo me pongo a hacer un Nakatomi, todo se me olvida. Todo se olvida. Te O entiendo. sea, se olvida absolutamente todo, todos los problemas, todo queda ahí aparcado Ujú. y en este momento solo somos Alfredo, la peli y yo, y ya está. Y si acaso, yo tengo muy presente a las personas que nos están escuchando, porque de vez en cuando pues los menciono o hablo con ellos directamente, aunque no estén aquí, pero sé que están ahí, ¿sabes? Ujú. Y de repente todo se olvida. Y lo sucedió que empezamos a hacerlo pues por separado, obviamente. Él desde su casa, yo desde la mía, Ujú. y desde entonces se ha instaurado esta manera de hacerlo. Es más cómodo para los dos, cada uno desde nuestras casas, cada uno con sus vidas y con sus horarios. No, no, claro, 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 no queda otra. Ya os digo que me gustaría ver algún directo vuestro, los dos ahí en una especie de estudio, plató, llámalo como quieras. Pero puede ser muy divertido, ¿eh? Yo... Bueno, nosotros vamos a estar en directo precisamente dentro de muy poquito. Sí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Perdón, que he salido ahora de un catarro y lo voy arrastrando. Tranquilo. Nosotros vamos a estar el 3 de febrero en el Artistic Metropol, Ujú. con esta cosa que ha hecho nuestro compañero Eove de las Spot Nights Ujú. en Madrid. Entonces nosotros vamos a ser los primeros que arranquen esta gira de una serie de podcasts en directo Ajá. que va a haber durante los próximos meses. Y ahí estaremos el 3 de febrero en la sala de cine Artistic Metropol. Así que, bueno, quien quiera que... De hecho, las entradas se vendieron en menos de 24 horas, casi como quien dice, ¿Ya se ha vendido pero, todo? pero quedaron unas entradas bloqueadas para los que iban a comprar el abono para Ujú. todos las tal, y creo que el 1 de enero se libera el resto de las entradas. Por tanto, se volverán a liberar una serie de entradas para aquellos que quieran ir. Vale, vale, apuntado queda.
Vale, vale. Bueno, al menos lo retransmitiréis por YouTube o algo, o por... Estamos viendo a ver qué podemos hacer para Vale, todos aquellos también que no son de Madrid y que obviamente también quieren por verlo. favor, Sí, sí. por Sí, favor, sí, sí. no nos hagáis eso. Sí. Quería preguntarte también porque a ambos os veo con una pasión por el cine muy, muy heavy, la verdad. Y luego, cotilleando un poco en redes, em, he visto, he leído, puede que sois actores también, Sí, los dos. sí, somos actores. Qué Tanto bueno. Alfredo como yo somos actores. De hecho, nos conocimos estudiando arte dramático, los dos. De ahí es donde nos conocimos, de ahí es donde surge un poco estas conversaciones que tenemos él y yo Ujú, sobre películas y desde ahí es donde sale pues esta rivalidad sana que los dos tenemos con el Team 80 y el Team 90, que es una cosa que no he mencionado antes a la hora de vender Nakatomi, ujú, pero que es real y que existe, que es un poco la marca de la casa, ¿no? Que Alfredo defiende que los 80 son mejores en cuanto a lo que es el cine se refiere. ujú. Yo defiendo que los 90 son mejores en cuanto a lo que es el cine se refiere en esas décadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esto? Trayendo esas películas y defendiéndolas a muerte, ¿no? Ujú, Y bueno, pues un colaborador entra, da su voto, a final de la temporada se suman todos los votos y se ve quién ha sido el ganador de la temporada, si el Team ujú. 80 o el Team 90. Qué bueno, qué bueno. No, eso es muy entretenido. Y lo de... te lo preguntaba, te lo preguntaba porque, bueno, porque, bueno, técnicamente yo también soy actor, ¿vale? Ya Qué bueno, ya estudié lo mío y lo que pasa es que, bueno, me va mejor de podcaster que como de actor. Y, bueno. y quería decirte, porque a mí a veces me pasa cuando estoy viendo, porque siempre estoy viendo muchas, muchas pelis también, ¿no? Y a ti no te pasa a veces que tienes la dualidad esta que dices, no sabes si me gustaría más aparecer en una peli actuando que consumiendo la película, por así decirlo. ¿Sabes? Sí, claro, claro, sí, claramente. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, para todo aquel que tiene un corazoncito de artista o que Ujú, tiene algo dentro, ¿no? De querer dejar algo en el mundo de arte, siempre va a buscar, ¿no? Querer participar en lo que es la obra. ujú. Aunque sea, oye, déjeme poner los focos o Ya. déjeme llevar, yo qué sé, de alguna manera haber participado en haber hecho esa obra, Ujú, siempre vas a querer estar. Lo que sucede es que, claro, bueno, pues es un oficio complicado, desde luego, tanto el de actor como el de cualquier arista que sea el terreno del artista, ¿no? Nunca ujú, mejor dicho. El tema es que, bueno, pues nosotros, Alfredo y yo, luego hemos derivado nuestras vidas en otra serie de oficios, ujú, pero siempre nos acaba trayendo al mundo pues, de hablar de lo que más nos gusta. Y al final vimos que el podcast ujú. era una herramienta para poder hacerlo y además compartirlo. Nosotros empezábamos a subir episodios y había 35 escuchas, 45 escuchas, y dices: Claro. "Ah, bueno, pues se ve que nos están escuchando a alguien más que nuestros padres y Ujú. que nuestros cuñados". Y y empezábamos a subirlo, y a subirlo, y a subirlo, y ya de repente empiezas a ver 1000 escuchas, 2000 escuchas, 3000 escuchas, y dices: "Coño, pues parece que esto gusta, Sí, pues sigamos haciéndolo". Ya claro que sí. está. Porque ahora el mundo del podcast también a los artistas, ¿no? Que hablábamos ahora, está abriendo más puertas. Es decir, porque con los últimos invitados que han pasado por aquí por el programa, que fueron pues Juan Carlos Albarracín, por ejemplo, que tiene el podcast Ujú. de Cuentos de la Casa de la Bruja, Sí, y sobre todo alguna vez lo hemos comentado, y la oportunidad también que da el podcast a artistas, en el sentido de que las audioseries, las producciones sonoras, 100%, están abriendo también un poquito esta industria hacia ese camino, ¿no? sí. Em, ¿Tú te lo has planteado alguna vez también, ya que estás dentro ya metido del podcasting en sí? ¿Los dos? Sí, a mí realmente sí, sí me gusta. Es decir, me gusta todo lo que a ver, yo ahora mismo el podcast, por algo obvio, Ujú, es un medio al que le tengo muchísimo cariño. claro. Es un medio al que le tengo mucho, mucho amor. Es una cosa que yo me sumergí o nos sumergimos Alfredo y yo en 2018 por,
por un tema simplemente de aventura, de ver, vamos a ver qué pasa Sí. y a ver qué sucede. Y ahora, a día de hoy, nos han traído tantas alegrías, hemos abierto tantas puertas y nos ha dado a conocer a tantos amigos a los que físicamente no conocemos, pero los que nos es inviable, ¿no? Abrir nuestro día a día en Twitter, en Instagram y no verles, ni de Sí. bueno, pues ahí estás, buenos días, ¿qué tal estás? Que obviamente le tengo un cariño especial al podcast. Claro que me planteo seguir ampliando horizontes en el mundo del podcast, claro, Ujú. claro que sí, ¿por qué no? Siempre sin soltar lo que es el bastión, que es El Nakatomi, exacto. pero por supuesto, claro, siempre sería Ujú. un verdadero placer. No, ya te digo, porque últimamente he ido escuchando bastantes audioseries, las llamo yo, porque no acaban de ser podcast 100%, son así historias cortitas de 6 capítulos, y me está gustando mucho, ya te digo, consumirlas y hasta me estoy planteando yo hacer alguna, fíjate. Maravilla, claro. Y como decías, vosotros, bueno, os metisteis en esta aventura en 2018, ya lleváis 5 temporadas. Sí. Se dice rápido, ¿eh? Pero estamos ya entrando en 2023. Como podcasters, o sea, a través de tantos años, ¿qué lección así habéis aprendido en grande, por así decir? Que si alguien quisiera empezar ahora un podcast, le diríais, mm, cuidado, ¿qué? O si quieres hacerlo, tienes que hacer esto otro. O no sé, Eh, a través de vuestra qué, co- experiencia, capítulo a capítulo. qué complicado. Es que, a ver, para mí lo de dar como lecciones o consejos es complicado porque yo no hay día que no me pase algo nuevo en el mundo del podcast o con Nakatomi, ¿no? Que subas Ujú, algo y digas, hostia, esto no me lo esperaba. O no lo sé. En cualquier caso, sí que recomendaría mucho que la persona que se meta a hacer un podcast de algo, de lo que sea, que no lo haga simplemente porque sea la moda del podcast, ujú, ¿sabes? De esta cosa de ahora todo el mundo tiene un podcast, entonces yo también tengo que tener un podcast. Em, Le recomendaría mucho que lo hiciese con un tema, con un topic que le apasione mucho, ujú, que le guste mucho hablar de eso, porque realmente vas a pasar muchísimas horas con ese contenido. Muchísimas, muchísimas, más de lo que a lo mejor ahora mismo te puedes llegar a imaginar. Podcaster anónimo, si es que me estás escuchando. Vas a pasar muchas horas con ese contenido, vas a editarlo, vas a manosearlo, no te va a gustar, le vas a volver a dar una vuelta. Cuando lo hayas subido y le pegues una escucha, vas a decir, no sé si me gusta o quizá podía haberlo llevado de otra manera. Para el segundo capítulo lo volveré a hacer de esta otra forma. ujú. Para el tercer capítulo lo volveré a hacer. O sea, eh, para eso tienes que tener muchísima pasión y te tiene que gustar mucho lo que haces. Entonces, yo tiraría por ahí. Ujú. Apuntado, apuntado. Ya te digo, yo llevo apenas poco más de 6 meses y es lo que dices, es testear, probar y no, Claro. no obsesionarse demasiado tampoco. Y que no sea una moda, porque ya parece esto que es la nueva red social, el podcasting. Sí, sí, eso es, eso es. Claro, es que nosotros que al final, fíjate, en 2018, cuando nosotros entramos, ya había podcast, es decir, ya había Uf, bastantes podcasts de, y de, tanto. de de cine y bueno, y bueno, o sea, en general, por supuesto, pero Ujú. lo que es de cine había un montón. O sea, un montón. Yo, de hecho, o sea, yo recuerdo hablar con Alfredo y yo decía, bueno, yo no sé si alguien nos va a escuchar porque con la cantidad de oferta que hay en cuanto a podcast de cine, Sí. pues ¿por qué nadie va a escuchar a estos dos desconocidos que acaban de llegar aquí a la Tierra? Ujú. De toda esta gente que ya lleva. Yo me imaginaba un poco como en el oeste, en la tierra de las oportunidades, ¿no? Cuando tú llegabas y decías, me voy a plantar aquí, ¿no? Y dices, vienes con tus cosas, te plantas aquí, empiezas a hacer tu casita, pero hay un pueblo que está completamente hecho y donde la gente hace su vida y tú dices, bueno, pues yo voy a poner aquí mi negocio con mis cosas y si alguien quiere pasarse, pues que se pase. Pero ¿quién se va a pasar si hay un pueblo ahí lleno con gente guapísima que lo hace todo muy bien desde hace muchísimo tiempo? Pues resulta que la gente empieza a pasarse. Y la gente empieza a pasarse y empieza
a integrarte en ese pueblo donde la gente lleva mucho tiempo, que es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho también, que, bueno, o al menos ya no, pero me sorprendió mucho en su día. Ujú. Lo amable que fue con nosotros siempre la gente del mundo del podcast, que ya llevaba mucho tiempo en este sector. Es decir, que nosotros siempre, bueno, tú lo sabes, en los programas hacemos una colaboración. Sí. Metemos un colaborador en medio del programa donde entra, da su opinión y tal, ¿no? Ujú. Y muchas de estas colaboraciones ya era gente del mundo del podcast. Ujú. Ya era gente que venía de este medio y que ya llevaba muchos años. Y lejos de esta cosa de, no, yo no voy a colaborar contigo, no vaya a ser que, Sí. mm, al revés, era todo facilidades, ¿no? O sea, como, claro, por supuesto, claro que me voy a tu podcast, mañana te vienes tú al mío, hacemos un no sé cuántos, un pascual, o sea, que decir, había todo con una facilidad muy grande, que eso es una maravilla y que eso es de agradecer y que ojalá fuese así en todos los sectores, de verdad. O sea, yo por eso decía antes que realmente hemos hecho amigos con Nakatomi. Es cierto que no hemos llegado a abrazarles, Ujú. pero que es indudable las amistades que hemos hecho. Sí, sí, desde luego, ¿eh? 5 años, ya me dirás. Ya te digo, he conocido yo de momento a muy pocos, pero la verdad es que son muy entrañables, yo los quiero muchísimo. Y ya estoy por organizar una fiesta a invitarlos a todos, por Dios, y es lo Claro, que dices, darles un abrazo y conocernos mejor, ¿no? Porque claro. vaya tela. Y... perdón. Vale, sí, quería deciros también que esta temporada, creo que era, habéis creado esto de Nakatomi No Limits, Sí. que habéis abierto, bueno, las fans, ¿no? Ujú, Donde habláis también de películas, o sea, os salís del rango de 80-90, ujú. de los 80 y los 90. Entonces, ¿teníais muchas ganas de salir de ese rango? A ver, ¿cómo decir esto? Por un lado, hay muchas veces que hay muchas ocasiones que a nosotros se nos ocurre decir, uy, esta peli qué guay sería hacerle un Nakatomi. Ujú, Qué guay hacerle tal a, no sé, una peli que se acabe de estrenar, por ejemplo, ¿no? ujú. O una peli un poquito más antigua o cosas así. Sí. Pero claro, como nosotros no entra dentro de este parámetro, decimos, bueno, pues en algún otro momento poder crear otro universo alternativo, como en los cómics, ¿no? Ujú. Universo 33, Sí. ¿no? Donde de repente Víctor y Alfredo tratan Sonrisas y Lágrimas, o tratan El Gran Dictador, Sí. o tratan Top Gun Maverick, Ujú, ¿no? De repente, porque sí, porque pueden hacer eso ahí. Y se nos abrió esta oportunidad y que nosotros estábamos barajando desde hace un tiempo esta cosa de poder, eh, de alguna manera, sí, empezar a abrir los fans y que la gente pudiese, quien quisiera, ujú. colaborar, aportando lo que pudiera y lo que quisiera con nosotros, ¿no? Y de esa manera desbloquearías ese otro universo, Ujú. ¿no? Desbloquearías esa otra faceta que no existe en este otro universo de Nakatomi Radio. Aquí tienes un No Limits, donde los universos están disponibles para ti y donde, pues, de repente podemos hablarte de Blonde, que es una película que se ha estrenado en Netflix hace 2 días, o podemos hablarte de las series de la infancia de Alfredo, que Ujú. normalmente tú no vas a escuchar en un Nakatomi Radio a Alfredo emocionarse hablando de dragones y mazmorras. Aquí sí. Correcto. Ujú. ¿No? Entonces, bueno, pues es solamente una nueva vía. No es, por supuesto, obligatoria, nunca hemos querido hacerlo obligatorio, es solamente, pues eso, opcional. Sí. Yo lo que no pienso hacer, ni lo que voy a hacer nunca, será Nakatomi Radio, lo que es Nakatomi Radio, Ujú. digamos, monetizarlo para que, bueno, pues Ya. así. Tú no, es que hay alguien que me diga, es que yo no puedo pagarlo, pues yo lo entiendo, porque las cosas como están, la gente no puede pagarse una compra en el Mercadona, pues le va a pagar algo a Nakatomi Radio para escucharse el programa de Dirty Dancing. Ujú. Pues no, no, o sea, que decir, los programas de Nakatomi Radio seguirán estando disponibles. Quien quiera y pueda aportar 2 euros, 5 euros o tal mensuales,
pues estupendo, será bienvenido, Ujú. le daremos un gran abrazo y además de los Nakatomis normales tendrás disponibles todos los abanicos. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, es buena iniciativa y vais a tentar a mucha gente con según qué títulos, yo seguro, me aventuro Sí. ya a decir eso. Y, y ahora que habéis dado un poco, bueno, pues que os habéis abierto a otras, a otro tipo de películas, ¿no? De otros años, quería decirte, ¿qué tiene, es decir, qué tienen los 80, los 90, según tú, que no tienen las pelis de hoy en día? ¿Qué, ¿Qué crees que es esto que dice le haría falta un poquito de 80, 90 a estas pelis que se han estrenado, que tenemos en el cine hoy en día? Mm. Eh, a ver, claro, ¿qué es lo que le falta? Le falta la sociedad de entonces. Ujú. Claro, le falta el público que había entonces. Bueno, ¿Esto es bueno o es malo? ujú. No, No no. necesariamente, no necesariamente. Eh, las películas, el arte va cambiando según lo que va demandando el público, según lo que también el artista trata de reflejar de la sociedad Ujú. que hay en el momento. Por tanto, si la sociedad cambia, tú no puedes seguir haciendo películas Hmm. eh, que sean iguales, ¿no? Que había en las 80. Esto nos pasaba hace poco, por ejemplo, cuando comentábamos Super Detective en Hollywood, Sí. ¿no? Que de repente pues era esto, ¿no? De ese humor con el Ujú. que nos habíamos a lo mejor estado riendo muchísimo con Eddie Murphy en los 80. Eddie Murphy estrena ahora El Rey de Zamunda en Amazon Prime y nadie se ríe. Nadie se ríe. ¿Pero por qué? Porque es que ese humor ya no está. Ya no está, el público ha cambiado, ahora demanda otras Cla- cosas, demanda otro humor y el humor va cambiando, va evolucionando y Ujú. no puedes quedarte donde yo estaba. Yo amo el cine de los 80 de los 90, Sí. pero es que sé que el cine y que las tendencias y que la manera de consumir y que los géneros han cambiado. Pero Eh, ¿no ves constantemente que hay esta, no sé cómo decirlo, recuperación de precisamente el cine de esa época para traerlo a hoy en día? Es como que no nos queremos despegarnos de él todavía, ya sea con Stranger Things o con remakes de pelis de rollo, no sé, It, por ejemplo, por decir algo, o cosas de estas. Es que yo siempre veo sí, algo que digo, esto es muy ochentero, lo acaban de estrenar ahora, y no sé, yo creo que el público todavía está, ¿no? Más o menos. Sí. sí, yo creo que sí. El tema es que, por ejemplo, decías tú de Stranger Things, ¿no? O Stranger Things o antes que he mencionado antes Top Gun, ¿no? Sí. Hay como mucha referencia y muchas ganas de volver a los 80. Ujú, ¿Por qué? Porque el público maduro ahora ujú. vivió los 80. Claro, o sea, quiero decir, matas dos pájaros de un tiro. O sea, tú pones a adolescentes, check, Sí. ya tienes el público de ahora. Más referencias a los 80, check, ya tienes al público de 40, 40 y largos tantos. Ujú. Por tanto, ya estás cogiendo de entre los 40 hacia los adolescencia, ya lo tienes recogidito. Ya Ya. lo tienes ya tienes el target hecho. Entonces, de alguna manera, va por marketing, ¿no? O sea, y también es cierto que los 80 Ujú. ahora se han convertido un poco en nuestros clásicos. Ya. Ya, eso es verdad. Entonces, y en los 80 se tendía también a hacer películas de sus clásicos, de Ujú. los clásicos que entonces había. Es decir, en los 80 se homenajeaba también cine de los 60 y Ya. de los tal. Entonces, siempre hay como una tendencia hacia como a mirar por el retrovisor, a ver de, uy, ¿qué es lo que estaba pasando entonces? Y nosotros Ujú. ahora mismo, bueno, quizá, no sé si nosotros, pero tú le preguntas a un chaval de 15, 16 años por la película de, yo qué sé, La jungla de cristal y Ujú. te va a decir que eso es una peli muy antigua. Y te va a decir que eso es una peli de, vamos, como de blanco y negro, ¿sabes? Entonces, claro, para ese chaval, La jungla de cristal es como para nosotros Casablanca, ¿sabes? O Uf. sea, claro, entonces, de alguna manera es un poco sus referentes y sus clásicos. Claro, claro. Bueno, la jungla de cristal dirá, ah, sí, la quinta esa que van a Moscú y esas cosas. Y dirán, ¡no! Esa no existe, esa no existe.
Dios, qué horrible. Sí, sí, no, yo... bueno, no vamos a hablar de... de episodios negros de grandes sagas porque estaríamos Qué aquí horror. mucho rato. Otra cosa que he notado de vuestro podcast, que he repasado todas las películas y es que no veo que toquéis especialmente el género de terror. Sí, ¿Por algún motivo en concreto? sí. Bueno, Alfredo no puede con el ¡Qué género del bueno! terror, ¿vale? O sea, es un tema que es que Alfredo no ve películas de terror, no puede verlas, tiene miedo, le pasa facturita y luego no duerme, ¿vale? Y luego me echa a mí las broncas. Entonces, yo procuro seleccionar, es verdad que poco a poco he ido metiendo la puntita, ¿vale? Ujú, Y desde hace unas temporadas en adelante hay un episodio en todas las temporadas que ujú. solemos tratarlo, que es el episodio 13. Vale, Y entonces de ahí tú verás que a lo mejor pues hay un poltergeist de vez en vale. cuando, hay Ujú, un Los Otros, ujú. hay un tal, entonces ese normalmente es el episodio 13, si te Vale. das cuenta. Entonces, bueno, pues de ahí más o menos vamos intentando meter. Pero bueno, dentro de lo que se tolera y dentro de lo que a mí me dejan también meter, que también, oye, es cierto que también a nosotros nos gusta, hay algo que nos gusta de Nakatomi, Ujú, que es que nosotros tratamos películas que nos apasionan claro. y que nos gustan muchísimo. Ujú, Lo que no queríamos hacer y lo que no queremos hacer, porque creo que sobra y porque ujú. realmente tú abres Twitter y lo ves a gente machacando películas Sí, y diciendo lo mala que es esta otra peli o lo mala que es esta obra o qué tal, no sé cuántos. Nosotros no queremos eso. ya. Nosotros queremos hacer Nakatomi para coger una película y ponerla en un altar. Ujú, No vamos a coger una película para destrozarla. vale. Entonces, para eso queremos que sea una película que conecte mucho con los dos. Ujú, qué Ya bueno. está. Vale, vale. No, yo digo, Alfredo, mírate, yo qué sé, El Resplandor, ni que sea, porque sería un buen capítulo también, ¿eh? Ya, desde luego, vamos, y hay un montón de opciones maravillosas de las que poderles hacer un Nakatomi, pero es verdad que si vemos que que una película no conecta con uno de los dos, no podemos hacer un Nakatomi porque no podemos de alguna manera traicionar, ¿no?, Ujú, lo que es el espíritu del programa. ya, ya, ya. A mí también me ha sucedido otras veces, ¿eh? No solamente le pasa a Alfredo con la película de terror. A mí hay veces que yo hay una película que a lo mejor Alfredo me dice: "Oye, ¿qué te parece esta?". Ujú. Y yo digo: no me pasa nada con esta película". O sea, no es ni siquiera es que no me guste, es que no me pasa nada, que me parece peor. O sea, que es que yo la veo y me deja absolutamente indiferencia, ¿no? Entonces, yo no puedo estar 3 horas viniéndome arriba: es que esto es la hostia, ¿por qué tal? Porque no sé cuántos, tal". O sea, no puedo, sería absolutamente traicionar los principios del programa. ¿Hay alguna que te dé en plan corte admitir que te mola muchísimo y que te daría un poco de vergüencilla hacer un especial de Nakatomi? En Para plan, nada, para ¿no? nada. Vale, No, vale. no, 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 no tengo ningún tipo de pudor con ese tipo de cosas. O sea, yo hay muchísimo cine malo, Ujú, pero malo, malísimo, que me encanta. O sea, hay muchísimas películas malas que me encantan, hay muchísimas películas de las consagradas y llamadas obras maestras con las que a lo mejor puedo no conectar. ujú. Y está bien porque al final el cine es arte y el arte está hecho para ver si conecta o no contigo. No, no, desde luego. Vale, vale. ¿Qué tipo de películas serían de estas malas, malas? Solo para, nada, para tener yo una referencia. Así. Em, Pues ahora no lo sé, pero si quieres, o sea, quiero decir, me puedo ir, si quieres, hasta. Puedo cogerte una película de un contacto sangriento de Van Damme y Ujú. decirte que me parece que la disfruto muchísimo. Vale, Y vale. puedo cogerte también una película como. ¿Cómo era? Campo de batalla a la tierra. Mira, justo esa no, justo esa no, justo esa no. Pero claro, es que, o sea, quiero decir, hay gente que a lo mejor, por ejemplo, pondría malísima Hot Shots 2. Sí, ¿eh? Y yo es que cada vez que la veo, me paso 2 horas riéndome a carcajadas. Ujú. Ya Vale. está, es un ejemplo. Anotado, anotado. Y es verdad que bueno, el humor está siempre presente en vuestros capítulos.
Ya te digo, bueno, yo ya por vuestra culpa no puedo ver ya el retorno del Jedi de ninguna otra forma, porque la escena esa cuando llega la princesa Leia para descongelar a Han Solo, ahora veo a todo el mundo en plan, uy, callaos, callaos, que viene, que viene, que viene. ¿Sabes? Claro, claro, claro. Esa escena me la habéis Claro. jodido ya, para siempre, que lo sepáis. Y, quería preguntarte también, ¿hay alguna película en que tú personalmente le cambiarías el final? ¿Alguna película a la que le cambiaré al final? Hmm. Dirías, yo esto lo hubiese hecho así, lo hubiese acabado así, en vez de como lo ha hecho el director. Pues seguramente alguna vez se me haya ocurrido de decir, oye, pues el final no me acaba de funcionar o tal. Ahora mismo no se me ocurre ninguna. Nah, pues tranquilo. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero sí que alguna vez a lo mejor sí que estás viendo una película que te está gustando mucho y de repente llegas al final y dices tú, qué lástima de final, Ya. qué pena, pero ahora mismo no se me ocurre, la Ujú. verdad. No, tranquilo, no pasa nada. A mí me ha pasado alguna vez y era, bueno, bueno, las típicas discusiones de bar con una cerveza después de ver la peli en el cine, pues Claro, debates acalorados de este tipo he tenido, eso sí. perfecto. Y hace tiempo se pasó por el programa Samu del podcast Cine Actual y Ujú. también le comenté, bueno, le hice más o menos esta misma pregunta. En el futuro, en Nakatomi, ¿os imagináis también entrevistando a directores, actores, productores de alguna película? ¿Es algo que os gustaría hacer? ¿Por qué no? Sí, claro. Si el programa sigue creciendo, sigue evolucionando y sigue también manteniendo esa legión de fans que tenemos nosotros desde siempre, Ujú, ¿por qué no? Claro, sí, sí me gustaría poder también abrir ese espacio a poder entrevistar a gente que ha hecho posibles las obras ujú, que nosotros amamos, claro. Sí, ujú. sí, sí, sí me gustaría mucho. Si te dieran carta blanca para entrevistar a alguien, en plan, te lo traemos, Madre mía. o te la traemos. Eh, Algún... ¿De qué eres más fan? ¿Cuál es tu ídolo? Aunque fuesen en norteamericanos, Sí, ¿o qué hablas? lo traemos Ah, también. hombre, yo es que no puedo no pensar en otro que no sea a lo mejor, Spielberg. O sea, yo traigo a Spielberg y me muero. Claro. Traigo a Scorsese, Ujú. si nos vamos a un poquito ahora, me encantaría entrevistar a Greta Gerwig. Ujú. Em, O sea, yo vi el otro día el tráiler de Barbie y me pareció una fantasía de marketing eso, que yo dije: ¿Esto qué es? O Han sea, puesto mucha pasta para hacer esto, ¿eh? ¿pero O esto sea... qué es? O sea, no, me parece absolutamente maravilloso. Sí, sí, claro. Y por supuesto a Daniel Chazal, esta cosa de Ujú, estas películas que está haciendo, que son todas maravillosas, ujú. desde Whiplash, La La Land, va a estrenar ahora Babylon. Sí, cualquiera de estos me Ujú. gustaría. No son poca cosa. No, no, desde luego que, claro, a mí Spielberg, buah, le haría tantas preguntas a ese hombre. O sea, Claro, y mira que, o sea, por ejemplo, yo Ready Player One la disfruté como un chaval, pero vamos, es decir, me lo puso todo. Es que me lo puso todo. Cogió todo lo bueno que ha hecho, lo ha metido en una coctelera y ha salido Ready Player One. Bueno, es una de mis favoritas. La tengo ya, vamos, enmarcada casi. Y mira, ya para ir acabando, esta es una pregunta que le hago bueno, le hago a todo el mundo que pasa por aquí. ¿Cuál es tu podcast favoritos o que escuchas así de vez en cuando? mis podcasts favoritos. Yo tengo que irme mucho a mis orígenes. Ujú. Porque me pasa que a medida que pasa el tiempo, y más ahora, ¿no? Que tenemos un Nakatomi ya casi todos los días, o al menos nosotros tenemos que grabarlos, porque si no es un Nakatomi Radio, es un Nakatomi No Limit, si no es una cosa es otra. Ujú. Y últimamente apenas tengo tiempo para escuchar Ya. programas. Y eso es una cosa que a su vez me genera ansiedad, de esta cosa
del nuevo consumidor del siglo XXI, que tiene que tenerlo todo al día, ¿no? Y cuando se me escapa de todo al día, Sí. me pongo nervioso. Pero sí, yo tengo que irme por supuesto por supuesto a Todopoderosos. Ah, vale. Ujú. Tengo que irme a Todopoderosos porque ellos estaban en mi cabeza, cuando de alguna manera Alfredo y yo empezábamos a hablar Ujú. sobre hacer Nakatomis. Tengo que irme a la órbita de Endor Claro. por necesidad, porque sí, porque son, como hablábamos antes, ¿no? De los clásicos, ¿no? Sí. Es un poco, pero es real. Es que claro, es que cuando era todo desierto, llegó la órbita de Endor y empezó a construir. Es Y que es eso. luego, claro, y luego tú vas llegando y ese pueblo va creciendo y claro, tú llegas, montas tu tienda y ahora nosotros la montamos en 2018, estamos en 2022, donde todo el mundo ha venido a montar su tienda. Ujú. Y es maravilloso, ojo, que yo quiero que siga siendo así, o sea, que hagamos esto cada vez más grande y que esto siga, y que siga existiendo y que la gente siga haciendo lo que le apasiona y que siga haciendo lo que más le gusta. Claro que sí. Pero claro, Ujú. tienes que tener un poco en cuenta quién fue el primero también que fue y que fue allí, plantó su bandera y dijo, voy a ver qué pasa con esto. Sí, Claro, sí, desde luego, porque, claro, la órbita lleva ya más de 10 años casi, o está por ahí, por ahí. Luego, claro, también está, creo que Carne de Videoclub lleva mucho también. carne de videoclub, claro, por supuesto, hombre, por Ujú, supuesto. No, no, bueno, y además la gente de carne de videoclub, vamos, les queremos un montón. A Domingo y compañía, yo además, alguno que otro también se ha pasado también por Nakatomi, ujú. son constantes también los likes y comentarios que nos soltamos en redes sociales, son unos cracks, o sea, carne de videoclub son oro, esa gente es oro. Ujú. Y ¿te ha pasado? Porque me ha pasado a mí ahora, al escuchar vuestro capítulo del Quinto Elemento. Sí. ¿Alguna vez has escuchado el capítulo de otro podcast que hablaba de la misma película que has hablado tú recientemente? Pues mira, procuro no hacerlo, Ujú. sobre todo cuando a mí me toca hacer el mío. Quiero decir, Ah, no, no, si a yo posteriori digo, sí. a posteriori Sí. dices, después. Sí, 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 sí. Yo he escuchado algún podcast después que hable del Quinto Elemento. Ujú, Claro, sí, sí. Yo nunca voy a decir que no a escuchar un podcast sobre una peli que a mí me flipe. O ujú, sea, por favor, que sean nuevos puntos de vista, que sean nuevas voces, que sean nuevas cosas que puedan formar lo que sea que tenga yo aquí dentro de mi cabeza. ujú, Entonces, que sean nuevas voces que me alimenten. Claro, ujú. sí, sí, sí. ¿Y te han aportado información nueva, por así decir, de esa película? Sí, ¿O algo, cosas que dices, hostia, esto no lo sabía? sí me han aportado información nueva, porque la información nueva para mí no solamente son datos, Ujú, para mí no solamente es esta peli fue dirigida por Luc Besson, ujú, esta peli fue tal. Para mí la información nueva es cómo ve un producto una persona. ujú, Para mí la información nueva es qué es lo que tienes que decir tú del quinto elemento. Pues a mí es que el quinto elemento me parece que ta, 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 ta. Y de repente en esa manera que tenga esa persona de formular esa frase, ujú, ¡ah! Ahí aparece la información. Ahí aparece esa forma que tenga que a mí me hace cambiar la visión, ¿no? O de ujú. repente que diga, hostia, esto no me lo había planteado así nunca. Ya. No es tanto los datos que yo pueda sacar de la Wikipedia. No, no, desde luego. O sea, es decir, sé que están pues eso, sí, los datos que dices tú, ¿no? De, pues esta escena pues fue improvisada, ¿no? Que aparte de que lo he descubierto ahora, no lo sabía, lo de la escena del taxi, y me ha encantado. Sí, Am, y luego, claro, y luego está por otro lado lo que dices de pues, simbologías, interpretaciones que le puedas sacar. Eso sí, ya es interminable, claro que sí. claro. No, no, pues oye, Víctor, pues vamos a dejarlo aquí ya, que por mí estaría horas y horas hablando contigo. Si No hay no, problema. no saldrá un podcast de 8 horas. Lo dicho, muchas gracias por pasarte por el nombre del podcast. De verdad, hacéis un trabajo brutal. Me ha gustado mucho. Yo me iré poniendo al día, de verdad. Y nada, os deseo lo mejor en la temporada
que tenéis ahora, las siguientes y bueno, que no paráis de crecer, de verdad, ¿eh? Para los frikis fanáticos del cine de los 80 y los 90, por favor, nos lo debéis. Muchísimas gracias por dejarme aquí este espacio para hablar de este programa y sobre todo también para también poder conocernos entre nosotros. Exacto. Así que nada, que muchas gracias a ti y yo también seguiré al día el nombre del podcast. Genial, genial. Pues muchas gracias y bueno, nos despedimos en plan, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta otra, Víctor. Que vaya bien. Chao.